Bien, ¿cómo están? Eh, Casi ya buenas noches con todos. Bienvenidos pues una vez más a este curso del día de hoy, ¿sí? Cuyo tema o cuyo título es Manejo de fertilizantes en cultivos agrícolas. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el tema de los fertilizantes, aspectos generales, propiedades de cada uno de ellos y cómo es pues también los factores a tener en cuenta al momento de preparar las mezclas de fertilizantes, ¿sí? Cabe mencionar pues que a lo largo del curso, ¿sí? Voy a estar explicando todo lo relacionado al tema y cualquier duda, inquietud o pregunta que la puedan tener en el transcurso de la ponencia, la pueden hacer pues a través del chat, ¿sí? La cual voy a estar respondiendo al final de la ponencia, ¿ok? Vamos entonces a empezar, ¿les parece? ¿Sí? Vamos entonces a hablar un poco acerca sobre lo que es el tema de la productividad, ¿ok? Dentro pues de la productividad, cabe mencionar que a través de ella podemos lograr una buena calidad de cosecha y a través de esto pues lograr una salud óptima y adecuada a la sociedad, brindándole pues una seguridad y sobre todo cuidando el medio ambiente, ¿sí? O sea, digamos que entonces a través de la productividad vamos a lograr que estos cuatro parámetros estén, digamos, completos y uniformes a la hora de poder ejercer una buena fertilización, ¿sí? La pregunta entonces, ¿qué son los fertilizantes? ¿No? Si vamos a hablar del tema de lo que es el manejo de los fertilizantes en cultivos, ¿qué es un fertilizante? ¿No? Es una buena pregunta. Un fertilizante es un material orgánico o inorgánico, natural o sintético que les brinda a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo. ¿Por qué menciona la palabra eh, natural u sintético? Bien, existen fertilizantes, como habíamos visto quizás en otros cursos, eh, los fertilizantes orgánicos, ¿ok? Los fertilizantes orgánicos que vienen a ser que son heredados de forma natural a través de la descomposición de la materia orgánica. Y los fertilizantes inorgánicos o sintéticos, ¿sí? Son aquellos pues que son producidos a través de un material inorgánico o llámese un mineral. Por ejemplo, para poder nosotros obtener los fertilizantes fosfatados que conocemos hoy en día, ¿sí? Se hace uso de la roca fosfórica, que es, digamos, el mineral primario, el cual, a través de un proceso de eh, combinación con ácidos, se forman los diferentes fertilizantes que hoy en día conocemos, ¿sí? Entonces, de ahí la palabra fertilizantes sintéticos, ¿ok? Entonces, todos estos fertilizantes, tanto los orgánicos como los sintéticos, pues van a proporcionarle los nutrientes necesarios para el desarrollo de la planta, ¿sí? Importante conocer la dosificación, el tema del por qué, cómo, cuándo y para qué fertilizar, ¿sí? Eso también lo hemos visto en otros cursos y hemos explicado un poco sobre lo que es el tema de la fertilización, ¿sí? Entonces, los fertilizantes, como tales, pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Quizás algunos, o bueno, hablando en términos generales, quizás los más conocidos son los sólidos, ¿no? Lo que nosotros comúnmente compramos, la urea, el fosfato monoamónico, fosfato diamónico, ¿sí? Los nitratos de calcio, en fin, todos los fertilizantes que nosotros utilizamos en el rubro agrícola, ¿ok? Pero además de ello, también existen fertilizantes líquidos. Quizás para algunos le es nuevo esta definición de fertilizantes líquidos. Ojo, cuando hablamos de fertilizantes líquidos, no es aquel fertilizante que nosotros preparamos en la solución madre, porque eso viene a ser fertilizante sólido que a la hora de ser ingresados en el agua recién se disuelven y forman a ser parte de una solución madre. No estamos hablando de esos fertilizantes. En el mundo, o mejor dicho, en el rubro agrícola, hoy en día existen empresas
que lo que hacen es pues fabricar fertilizantes líquidos. Nosotros, por ejemplo, como agricultores, ¿no? Empresa, le damos las proporciones o las cantidades con la cual queremos obtener un fertilizante líquido, y ellos lo que van a hacer pues es a través de un proceso de eh, dosificación y de disolución, van a preparar los fertilizantes de acuerdo a la cantidad que nosotros hayamos solicitado. ¿Ok? Entonces, eso de ahí viene a ser los fertilizantes líquidos. Ahora, los fertilizantes gaseosos, quizás en el rubro agrícola, también vuelvo a repetir, no es muy común. ¿Sí? Y a diferencia de los líquidos, quizás que por ahí se pueda conocer, los gaseosos son los menos conocidos. Sin embargo, en la actualidad, por ejemplo, uno de los nutrientes o fertilizantes más utilizados eh, para poder aplicarlos de forma gaseosa son el nitrógeno. ¿Bajo qué fuente? Como fuente de amonio, ¿sí? Perdón, de amoníaco, ¿ok? Este amoníaco pues es ingresado al suelo a través de un inyector y con ello pues da origen a la fertilización gaseosa, ¿ok? Entonces eso de ahí viene a ser las tres principales formas cómo se pueden presentar los fertilizantes. Ahora, la mayoría de estos fertilizantes, de hecho, son sales inertes sin carga. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos un fosfato diamónico. La suma de sus cargas, tanto del sulfato como del amonio, a la hora de poder preparar esta sal, pues la carga se vuelve cero. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, con ese objetivo y con esa finalidad, pues se logra entonces la preparación de una sal. ¿Ok? Entonces, a través de ello, pues nosotros vamos a ver de que una sal está formada entonces por un anión de carga negativa y un catión de carga positiva. ¿Ok? Volvemos al ejemplo que les mencioné hace poco, ¿no? Ingeniero, El disculpe, se escucha una bulla interna y como una música. a ver, ya, ya. Muchas gracias. Gracias por su observación. No me había percatado. Ok, muy bien. Entonces, la mayoría de los fertilizantes, como ustedes sabrán, entonces, está formado por un catión y por un anión, ¿sí? Digamos, un ion de carga positiva y un ion de carga negativa, ¿sí? El fosfato, eh, ya, el fertilizante más conocido, nitrato de amonio, ¿ok? Tenemos dos sales, ¿no? Muy conocidas, el nitrato y el amonio, ¿sí? Que juntos forman la sal, el fertilizante nitrato de amonio. El nitrato, ¿qué carga tiene? A ver, ¿cuál es la carga del nitrato? ¿Conocen? El nitrato, ¿sí? Es una, es una sal negativa, ¿sí? NO3 con carga negativa arriba. Ustedes de repente hablan de conocer, ¿no? Eh, el amonio, ¿qué carga tiene? Positiva, ¿verdad? Aquí en esta imagen, por ejemplo, acá en la esquina, si ustedes podrán ver, está el amonio, ¿no? Tiene H4 con carga positiva. Más con menos, ¿no? Una carga positiva menos una carga negativa, que es igual a una resta, ¿verdad? De manera que si yo tengo más 2 y menos 2, ¿a qué va a ser igual? A ver, matemáticas, a ver, aquellos que de repente nos gusta la matemática o de repente hemos pasado con 11
en el colegio, ¿no? Es una propiedad simple, ¿no? Más con menos, ¿no? Se ejerce un resultado Menos, de negativo. correcto, ¿no? Pues en este caso no se va a colocar negativo porque si yo tengo -2 y +2, no voy a poner -0, ¿no? El -0 no existe. Sí, simplemente se pone el cero, ¿ok? De manera que como menciona acá en el tercer punto, la mayoría son sales inertes sin carga, es decir, tienen de carga cero, ¿ok? Entonces, eso es lo que hoy conocemos como fertilizante, ¿sí? Lo mismo ocurre para el caso del sulfato de amonio, el fosfato diamónico, ¿no? El nitrato de calcio, el nitrato de magnesio, es decir, todos, el nitrato y el magnesio, por ejemplo, el nitrato es negativo, ¿sí? Y el magnesio positivo. Este, sulfato por ejemplo, de potasio. Sulfato, carga negativa. Potasio, carga positiva. Entonces, más con menos, cero. ¿Ok? Entonces, eso es un fertilizante. ¿Sí? Y los fertilizantes, como vuelvo a repetir, son sales. ¿Ok? Entonces, ahí la importancia de conocer qué es un fertilizante. ¿De acuerdo? Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor, háganla sin ningún impedimento para poder responderle y que quede claro el tema de los fertilizantes. Bien, entonces, ¿cómo se suelen encontrar los fertilizantes? Y esto es algo común que también conocemos y sabemos y vemos en la mayoría de los campos, llámese en el sector pequeño agricultor, grande o mediano, fertilizantes simples, formados por un solo compuesto químico y pueden tener uno o más nutrientes. Un fertilizante simple conocido es la urea, ¿ok? Formado por un solo compuesto. Mezclas físicas surgen de la combinación física de dos o más fertilizantes simples y también se les denominan mezclas físicas o blends, ¿sí? El famoso NPK, ¿ok? Cuando hacemos la mezcla física de estos fertilizantes, ¿sí? Una urea o un nitrato combinado con un fosfato y un potasio, ¿ok? A través de esto vamos a lograr una mezcla física y vamos a obtener un fertilizante entonces de combinación eh, conocido como blends, ¿ok? Los complejos son aquellos que se obtienen por reacción química de diferentes compuestos y cada gránulo resultante contiene prácticamente el mismo grano. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una mezcla física, muchas veces creemos o digamos, quizás pretendemos que a la hora de aplicarlo al campo, vamos a obtener una uniformidad dentro digamos, de la planta en la cual estamos fertilizando. Pero muchas veces eso no es real. ¿Por qué le menciono que no es real? Porque si nosotros, por ejemplo, en esta imagen vemos, ¿no? En la mezcla física, aquí hay pues granos de nitrógeno, fósforo y potasio. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿yo puedo contabilizar cuánto de nitrógeno, fósforo y potasio hay? ¿Puedo saber? Quizás muchos me dirán, sí puedo, ingeniero, ¿no? Lo único que tengo que hacer es contabilizar los granos. Ok, correcto. Quizás una respuesta como esa sería, válida, pero si nos ponemos a pensar, no te vas a poner, o no vamos a estar en el campo contabilizando, por ejemplo, ¿no? Tantos granos de nitrógeno igual a tantos granos de potasio y de magnesio, perdón, o de fósforo. No lo voy a hacer porque una, voy a perder tiempo. Dos, es algo de que irracional o ilógico ponernos a contar la cantidad de granos que le vamos a aplicar a un cultivo X, ¿no? Entonces, a la hora de aplicarlo al cultivo, pues muchas veces vamos a encontrar de que le estamos aplicando quizás más nitrógeno, menos potasio y menos fósforo, o más fósforo, menos potasio y más fósforo. Siempre va a haber un desequilibrio, nunca va a haber un equilibrio en el que podamos decir, yo estoy aplicando tantas cantidades de nitrógeno igual a tantas cantidades de fósforo igual a tantas cantidades de potasio. Sin embargo, en los fertilizantes complejos
sí se puede mencionar o decir de que las cantidades son uniformes y exactas, ya que a través de este grano que ustedes pueden ver en esta imagen, ¿sí? Está contenido la cantidad adecuada, ¿no? Uniforme de nitrógeno, fósforo y potasio. Cada grano tiene la misma cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. De manera que ahí no voy a estar pues preocupado en saber si es que se le ha tocado más o menos fertilizante, digamos, en caso del nitrógeno, fósforo, potasio. Por ello también la importancia entonces de saber cómo vamos a aplicar nuestros fertilizantes al cultivo. ¿Ok? De por sí también es importante mencionar que estos mezclas físicas quizás son un poco más económicos, ¿sí? Y los complejos son un poco más caros, ¿sí? Pero que también nos brindan una mayor uniformidad a la hora de poder fertilizar un cultivo. ¿Ok? Bien, quise poner esta imagen porque me es importante que ustedes puedan ver que acá está, por ejemplo, la raíz, ¿no? Raíz, y pues en contacto con la solución suelo, ¿sí? Los fertilizantes son absorbidos por la raíz, ¿no? Para llevarlos a los diferentes órganos de la planta de desarrollo. Y pues dentro del suelo vamos a encontrar pues arcillas, ¿no? Silicatos, arenas, limos. Por ahí vamos a encontrar algunos hongos, algunos actinomicetos, algunas bacterias, material orgánico y ahí por algunos ácaros que puedan encontrarse dentro de la solución suelo, ¿sí? Esto viene a ser pues la microbiota de la solución del suelo. Y también ahí vamos a encontrar los nematodos, ¿no? Que también están ahí dentro del suelo. Por supuesto, está el espacio gaseoso, la parte blanca, y la parte azul viene a ser representada por la fase líquida del suelo, ¿sí? Entonces, ahí fíjense ustedes todo lo que involucra, ¿sí? La parte del suelo. Y dentro de ellos, pues vamos a ver cómo es que se absorben los fertilizantes a través de la raíz. Bien, entonces lo que vamos a ver es que la absorción y el transporte de las raíces para la planta se va a dar a través de tres mecanismos: difusión, intersección radicular y flujo de masas. A través de la difusión, pues los iones o las sales son movidas de mayor a menor concentración, ¿sí? Es decir, por ejemplo, esto es muy conocido, ¿no? Y este es el gradiente, ¿no? Que se conoce en la parte agrícola. La raíz, por ejemplo, este, siempre de por sí tiene cargas negativas. Lo que van a hacer es atraer a los iones, ¿no? Y llevarlos a través de los vasos vasculares a, a los diferentes órganos de la planta. Entonces, acá hay, digamos, una mayor concentración de iones y la planta, como está consumiendo los iones o los nutrientes, ¿no? Se queda, digamos, sin reservas. Y lo que va a pasar acá es que de la zona donde se encuentra mayor concentración, va a pasar a la zona donde se encuentra en menor concentración. Y por eso es que este mecanismo se conoce como difusión. ¿Ok? La intersección radicular es muy común, ya que a través de las raíces actuales entran en contacto con los iones, ¿no? O sea, la raíz del cultivo va creciendo normalmente por efecto, digamos, de desarrollo y entra en contacto con los iones, ¿no? Y al entrar en contacto con los iones, los absorbe, ¿no? Y también los lleva a diferentes órganos de la planta, ¿sí? Esto es algo muy conocido en el ámbito a la hora de evaluar la parte de los usos de los rizotrones, ¿no? Y estimulación radicular de los cultivos. El flujo de masas viene a ser cuando los iones son movibles de la solución del suelo a la raíz de la planta en función de la transpiración, ¿sí? Es decir, la planta transpira, comienza a absorber agua, comienza a absorber nutrientes y va jalando, ¿sí? Como eh, empieza, como quien dice, a succionar y a atraer los iones que se encuentran en la solución suelo, ¿sí? Esto es un efecto a través que va de digamos, una cadena
absorbe y libera, absorbe y libera. De manera que constantemente la planta está gastando energía a través de la transpiración y va a necesitar nutrientes para poder recompensar esa pérdida de energía que ha originado al momento de la transpiración, ¿sí? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales la planta absorbe los fertilizantes. Y aquí entonces la importancia entonces de hacer un monitoreo de las raíces, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, uno de los métodos que se utiliza bastante para poder monitorear y evaluar los rizotrones, las raíces, perdón, son el uso de los rizotrones, ¿sí? En la cual se pueden ver el desarrollo radicular de un cultivo. Se marca diferentes medidas y se va evaluando pues el desarrollo radicular del cultivo, ¿sí? También se utilizan canastillas y de manera práctica se utiliza también en los campos las calicatas, ¿no? Que sirven para poder ver el desarrollo del sistema radicular de cultivo, ¿sí? Bien, este es algo general que le quiero poner. Por ejemplo, cómo se llega a cargar los fertilizantes en los puertos. Es algo impresionante ver cómo estos barcos grandes llevan toneladas de fertilizantes y lo cual pues son llevados a los diferentes destinos en los cuales se solicita o se requiere fertilizante, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver en sí qué, qué son los, bueno, ya sabemos qué son los fertilizantes y es bueno e importante conocer sus propiedades, ¿ok? Uno, y rápidamente, mencionar la granulometría, la cual se refiere al tamaño de las partículas y su distribución, ¿no? La cual varía de un producto a otro, ¿sí? Hay fertilizantes de gránulos pequeños y hay fertilizantes de gránulos granos, ¿no? Por ejemplo, los nitratos de amonio versus las urias, ¿no? La urea de por sí tiene una granulometría mucho mayor al nitrato de amonio, ¿sí? Entonces, cada fertilizante, igual el sulfato de calcio, el sulfato de magnesio, tienen diferentes granulometrías. Entonces, las dos formas más comunes de representación de los fertilizantes sólidos son los granulados y los cristalizados, ¿sí? Los granulados son aquellos que por lo general se aplican por gravedad, ¿sí? Cuando queremos fertilizar por gravedad. Y los cristalizados, ¿sí? Muchas veces son utilizados para temas de fertirrigación, ¿sí? A través del sistema de riego tecnificado. Entonces, los granulados, el 90% de las partículas representan un tamaño de 1 a 4 milímetros, ¿no? Y da mayor comodidad en el trabajo, lo cual permite una dosificación uniforme, ¿ok? El grado equivalente viene a ser pues el porcentaje de nutrientes que garantiza que está contenido en el fertilizante. Generalmente viene rotulado en los envases. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Muy característico. Por ejemplo, aquí tienes el sulfato de amonio y lo que ustedes pueden ver acá abajo en letras un poco más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, dice 21 de nitrógeno y 24 de azufre. ¿Qué quiere decir con ello? Que este fertilizante de sulfato de amonio, vuelvo a repetir, sulfato, ion negativo, y amonio, ion positivo, ¿no? Una sal. Esta sal o este fertilizante, dentro de su composición, tiene 21% de nitrógeno y 24% de azufre. Entonces, fíjense ustedes que esto de acá viene a ser el grado o equivalente o la ley también de un fertilizante. Aquí la urea, por ejemplo, ustedes pueden ver, tiene 46 de nitrógeno. Y cada fertilizante tiene su propia concentración. Por ejemplo, la urea fosfato tiene 11 de nitrógeno y 44 de fósforo. ¿Mm? Igual para el cloruro de potasio, tiene 60% de potasio. Entonces, esto de acá es importante porque vamos a definir y saber entonces si, por ejemplo, mi cultivo está requiriendo una urea o un nitrógeno, pues las principales fuentes de nitrógeno que yo puedo aplicar va a ser la urea, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio, ¿sí?
También tenemos el fosfato monoamónico y el fosfato monopotásico, pero la concentración en este caso, por ejemplo, de nitrógeno es mucho menor. Los que contienen, digamos, más contenido de nitrógeno son la urea y el nitrato de amonio. Ahora, ¿cuándo voy a aplicar la urea y cuándo voy a aplicar el nitrato de amonio? Eso va a depender también del cultivo y del suelo al cual nosotros estamos aplicando digamos, el fertilizante, ¿no? Un cultivo, por ejemplo, como lo es el, el, el arándano, ¿no? Es muy requerido o requiere bastante, ¿no? De lo que es la parte de nitrato de amonio. No tanto de la urea, sino de nitrato de amonio. En el caso, por ejemplo, del espárrago, lo que más se utiliza o lo que más es común aplicar es la urea. Entonces, dependiendo del cultivo, voy a aplicar pues el fertilizante y voy a poder saber cuánta cantidad le estoy aplicando a mi cultivo. ¿Ok? Eso de ahí viene a ser lo que es la ley, grado o equivalente de un fertilizante. ¿Cuáles son, digamos, las formas como son, digamos, la planta absorbe los nutrientes? Acá tienen ustedes, por ejemplo, nitrógeno como forma de nitrato y de amonio, el fósforo como fuente de fosfato, el potasio como ion potasio, el calcio igual, magnesio también, el azufre como ion sulfato, el cloro como ion cloro, igual el fierro como ion fierro, igual el boro como ácido bórico, el manganeso, el zinc, el cobre, el molibdeno como óxido de molibdeno y el níquel como ion níquel. ¿Sí? Entonces, esas son las formas como la planta absorbe los fertilizantes. ¿Sí? Aquí tienen los fertilizantes puros, ¿no? Desde el nitrógeno hasta el molibdeno y los elementos en forma de sales, ¿no? Cómo los absorbe. Vuelvo a repetir, el nitrógeno como ion nitrato y ion amonio. Negativo, positivo. ¿Ok? Y esto de acá que ustedes ven, el peso molecular, viene a ser pues la suma del peso atómico del oxígeno multiplicado por 3 y del nitrógeno multiplicado por 1. ¿Sí? De manera que si yo sumo, por ejemplo, nitrógeno 14, ¿no? El nitrato, por ejemplo, el nitrato, NO3, ¿cuánto de nitrógeno tengo? 1. Entonces, 14 por 1, 1. ¿Por qué 1? Porque si ustedes ven en la parte del subíndice, no hay, digamos, un número, ¿no? Y se sobreestima o se entiende que hay un 1. Si hubiera un 2, pues clarito se va a tener que poner el 2 abajo. ¿Ok? Entonces, en el caso del nitrato, como no se puede ver, digamos, un número, se sobreentiende que hay un 1. 14 por 1, 14. Oxígeno. ¿Cuánto pesa el peso atómico del oxígeno? 16. 16 por 3, ¿cuánto es? A ver, aplicando calculadoras a los que puedan tener ahí, ¿cuánto es 16 por 3? 48. 16 por 2 es 46. 16 por 3. 46. Ah, no. 46. Cuarenta Calculador. y ocho ingeniero. 48, correcto, ya, correcto. 48. 16 por 3, 48. Ahora, ¿qué me falta? Falta sumarle el nitrógeno que es 14. Entonces, 48 más 14, ¿cuánto sería? A ver, 48 más 14, 62 Inge. 62. Muy bien, ¿no? Entonces, el peso molecular del nitrato sería 62. Acá está. ¿Ven? Lo mismo se hace para el caso del amonio, ¿sí? El hidrógeno, por ejemplo, vale 1. 1 por 4, 4. Nitrógeno, ¿cuánto vale? 14. 14 más 4, 18. Ahí está. ¿Ves? Entonces, esa es la forma como yo puedo obtener el peso molecular de un fertilizante. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se presentan, digamos, los fertilizantes o cómo vienen los fertilizantes cuando los compramos? Por ejemplo, vienen como forma de nitrato, de amonio, óxido
de fósforo, óxido de potasio, óxido de calcio y óxido de magnesio. Igual, lo que ustedes pueden ver acá es la suma del peso atómico de cada fertilizante. Sin embargo, es importante mencionar que para yo poder, por ejemplo, calcular la composición de un fertilizante, ¿no? Acá está lo que yo le explicaba. Este es el caso de nitrato de amonio, nitrógeno. ¿Cuánto valía? 14, ¿no? Su peso atómico. Oxígeno, 16 e hidrógeno 1. 16 por 3 más 14 por el nitrógeno, en el caso del nitrato, 62, que hace poco lo hemos hallado, o sea, ¿recuerdan? Y también hallamos el amonio, ¿se acuerdan? 4 por 1, que es 1 vale el hidrógeno, y el nitrógeno vale 14. En total, si sumamos tanto el nitrato como el amonio, el peso molecular viene a ser 80. Ahora, para yo poder calcular o saber cuánto de nitrógeno tiene mi fertilizante de nitrato de amonio, lo que voy a hacer pues es hallar, por ejemplo, el peso molecular del nitrato y del amonio, que en este caso son 14, ¿sí? Porque lo que quiero hallar es el nitrógeno, entonces es 14, y para el caso del amonio también es 14. Ahora, el 14 por 2 viene a ser, porque dentro de la composición del nitrato tiene dos digamos, iones de nitrógeno, y esto lo divido entre 80, ¿no? Que viene a ser, pues, el peso molecular que hemos hallado. Y todo esto yo lo multiplico por 100 y me va a dar el contenido de nitrógeno que tiene mi fertilizante. ¿Ok? Vuelvo a repetir, 14, que es el peso atómico del nitrógeno, multiplicado por 2, porque dentro de la composición del nitrato de amonio, ¿cuántos nitrógenos hay? Acá hay uno y acá hay dos. Entonces lo multiplico por 2 y lo divido entre el peso molecular. Y esto lo multiplico por 100 para obtenerlo en porcentaje. ¿Ok? De manera que mi fertilizante nitrato de amonio tiene 35% de nitrógeno. Y esa es la forma como yo puedo calcular la cantidad de nitrógeno o del ion nitrógeno que tiene mi fertilizante. ¿Ok? Y de igual manera también para el caso del hidrógeno y del oxígeno. Ahora, algunos puntos claves. Bueno, importante considerar que los fertilizantes son compuestos con un elemento o elementos y su composición, los cuales son útiles para la nutrición de la planta. ¿Ok? Los principales elementos que se pueden mostrar en forma elemental son los nitrógenos, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Y en forma de óxidos, pues P2O5, K2O, o óxido de calcio, óxido de magnesio y como forma de sulfato. Ahora la pregunta es, y como ustedes pueden ver acá, ¿no? Esta es la forma como vienen, ¿no? Los fertilizantes en los costales que nosotros compramos. P2O5, K2O, óxido de calcio, óxido de magnesio, SO4 y SO3. ¿Sí? La pregunta, quizás que muchos me dirán, este, ¿cómo yo puedo calcular la cantidad de fósforo que tiene ese fertilizante? Bien, si por ejemplo tenemos un P2O5, ¿no? Entonces, para yo pasarlo a forma de fósforo puro, ¿sí? Que es la forma como digamos, podemos calcular la cantidad de fertilizantes. Ojo, recuerden, cuando nosotros compramos un fertilizante fosforado o de fósforo, siempre nos van a venir como forma de P2O5. ¿Ok? En los postales, ustedes van a poder observar esta codificación de P2O5. Sin embargo, esa es una forma de cómo se representa el fertilizante, pero no es la forma como la planta absorbe el fósforo. Entonces, para poder pasar de P2O5 al fósforo que la planta lo va a tomar, hay que pasarlo primero a fósforo puro. Y recién, a partir de ese fósforo puro, poder hacer nuestros cálculos para ver cuánto de fósforo estamos aplicando al cultivo. ¿Cómo se logra eso? Pues a través de una multiplicación, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el P2O5. Supongamos que tenemos 50, ¿no? Pues,
digamos, unidades de P2O5. La pregunta es, ¿cuánto de fósforo tendría mi fertilizante si yo tengo 50 unidades de P2O5? A ver, ¿cómo harían? ¿O cómo harían ustedes? Si yo les pregunto, tengo 50 este, este, unidades de P2O5, eh, quiero la cantidad en fósforo puro. ¿Cuánto sería? A ver, ¿están ahí? ¿Un valor? A ver, suelte un número con confianza, a ver, 50 de P2O5, ¿en cuántas cantidades de fósforo puro yo tengo? A ver, acá está claro, ¿no? ¿Qué es lo que En tengo que 20, hacer? ¿Perdón? en 20%, 20. A ver, la pregunta es, yo tengo 50, ¿no? Acá, unidades de P2O5, 50, ¿ok? Pero está como forma de P2O5, o sea, como óxido. Ahora, yo quiero que ustedes me digan cuánto hay en fósforo puro teniendo 50, ¿no? De P2O5. ¿Sí me deja entender? ¿O 20, ingeniero, 20%. 20%? Ya, a ver, ¿quién da más, quién da menos? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Sí, sí, 20%. A ver, ¿cómo lo han calculado? ¿Cómo lo han hecho? Si tenemos 50, ¿ok? Eh, A ver, sí, sí, claro. multiplicar 50 al 0, como 0, multiplicar por 0.437, o 0.4, ¿no? Claro, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando a veces obviamos un poco los decimales? Y eso es algo, y muy buena la observación porque justo es algo que también importante de mencionarlo dentro, ¿no? Lo que concierne la parte de cálculo, ¿no? Cuando de repente en algún momento tocamos un curso de interpretación, ¿no? De análisis, llámese de suelo o de agua, ¿no? O foliares o de raíces. ¿Qué pasa? Aquí es muy importante considerar mínimo, a veces, ¿no? Dos decimales o hasta tres. Si yo les pregunto, y muchos han realizado este cálculo, me dicen 20, correcto. 50 por 0.4, 20. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si ustedes le agregan los otros decimales que son los 437? A ver, ¿va a dar igual o va a dar más o menos? Ay, carajo. Da más, Da veintiuno más. punto ochenta y siete, algo así. 1.85, 87, ¿no? Como dicen, ¿no? Casi, casi 2 puntos más, ¿no? Y 2 puntos más, si lo llevamos a cantidades, por ejemplo, de 10, ¿no? ¿Cuántos serían? 20 unidades más. Y 20 unidades más ya es regular, ¿no creen ustedes? O sea, si hablamos de una cantidad pequeña, bueno, no es mucho, dos. Pero si eso lo llevamos a toneladas, ¿no se imaginan que es regular la variación? Entonces, por ello, justo lo que hemos tocado y lo que venimos hablando es que es muy importante considerar de 2 a 3 decimales, ¿ok? Eso como algo adicional que me gustaría que también lo tengan siempre en cuenta a la hora de poder realizar los cálculos, ¿ok? Entonces, perfecto, ¿sí? Lo que ustedes han realizado y han podido calcular está muy bien, ¿no? Entonces, 50 en fósforo puro tiene 21, digamos, 21.85 de
fósforo puro. Igual para el tema del potasio, calcio, magnesio y azufre. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como yo puedo calcular la cantidad pura de mi fertilizante. Ahora, otra propiedad muy importante y es la higroscopicidad, que es la capacidad de los productos o de los fertilizantes de absorber la humedad de la atmósfera. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una sal muy conocida, ¿no? Y que también es una sal porque la utilizamos quizás en en nuestras cocinas, es la sal común, ¿no? El cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros utilizamos en nuestras casas para poder condimentar los alimentos. ¿Es una sal? Claro que sí. ¿También se forma en el suelo? Desde luego, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No sé si ustedes habrán percatado que, por ejemplo, hay alguna, la sal común, por ejemplo, cuando está a la intemperie, ¿no? O está en contacto con la humedad, se disuelve, ¿no? En contacto con la humedad, se disuelve, ¿no? En contacto, digamos, con cuando pasa mucho tiempo y está expuesto a la humedad, a la intemperie, ¿qué es lo que pasa con la sal? A ver, para los que hemos utilizado sal, ¿qué es lo que pasa con la sal? Se pone grumo, Inge. Humo, ¿no? Duro, a veces también como piedra, ¿no? Entonces, esa es una propiedad que también está o lo tienen los fertilizantes. ¿Sí? Esa propiedad, pues, la que le permite, pues, a esta sal, ¿no? Poder, digamos, absorber humedad de la atmósfera, ¿sí? Y como ven acá ustedes, por ejemplo, comienza a agretearse, ¿no? A rajarse, y a través de ello a veces se forman pelotas o a veces también se empiezan a disolver, ¿ok? Entonces, esa es una propiedad muy importante porque a veces, si se han dado cuenta, cuando almacenamos los fertilizantes, ¿no? Lo apilamos, ¿no? Uno encima de otro. ¿Qué pasa cuando pasa, digamos, una semana, ¿no? O 3, 4 días? El fertilizante o el costal que está abajo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a encontrar? A ver, de los que hemos, o bueno, los que han, digamos, de repente trabajado con fertilizantes, ¿cómo vamos a encontrar el fertilizante o el costal de fertilizante que está abajo? En el último, abajo, ¿no? Tengo mi parihuela y abajo está mi último fertilizante y luego he apilado, digamos, este, digamos, por ejemplo, 10, ¿no? Columna de pilas de 10. El que va a estar abajo va a estar duro. Ténganlo por seguro y hagan la prueba. Déjenlo una semana, 15 días. Cuando ustedes comiencen a usar los de arriba, ¿no? Los de arriba van a estar, por decirlo así, un poco quizás tieso, pero no mucho. El último que va a estar abajo, a la hora de poder cargarlo o prepararlo, va a estar tieso. ¿Y eso por qué también? Porque supongamos que ahí lo que le ha faltado es aireación, ¿sí? Y al faltar la aireación, a los fertilizantes también se comienzan, ¿no? A poner, digamos, en esta propiedad que es duro. ¿Sí? Por eso es que en los almacenes es importante darle un espaciamiento entre filas de fertilizantes para que pueda haber oxigenación entre ellos. ¿Ok? Impurezas, bueno, esto puede estar presente dentro de todos los compuestos químicos. La cantidad varía de acuerdo al proceso de producción y refinamiento, ¿ok? Puede ser soluble o insoluble, ¿no? También pueden causar reacciones durante la disolución o cuando se mezclan con otros fertilizantes, ¿ok? Es una propiedad entonces que tiene cada fertilizante que puede hacer, llámese, tener impurezas o puede ser completamente puro. Cuando compramos, por ejemplo, un ácido fosfórico, siempre vamos a ver que hay en la ficha técnica nos dicen el porcentaje de pureza que tiene ese, digamos, ese ácido. Igual para un ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, eso de ahí viene a ser la propiedad de la pureza e impureza de un fertilizante. ¿Ok? Aditivos, también muchos fertilizantes en la actualidad tienen, ¿no? Algunos, por ejemplo, sustancias que se añaden para mejorar las características del fertilizante a la hora de manipularlos, ¿no? O de prepararlos. Por ejemplo, hay algunos fertilizantes que tienen hoy en día colorantes que se utilizan bastante, por ejemplo, en el tema de la fertirrigación, cuando queremos saber
¿Cuánto demora en llegar a mi fertilizante de mi sistema a campo? ¿No? Le agrego este colorante para que a la hora, por ejemplo, de yo ir a campo y ver que, por ejemplo, yo he prendido o estoy lanzando mi agua, ¿no? O mi fertilizante y voy a campo y veo que han pasado 10 minutos, 5 minutos y todavía no llega, digamos, ese color que yo le he proporcionado a mi tanque y llega de repente a los 20 minutos, entonces a partir de ese momento yo puedo decir que desde mi sistema donde en el cual yo lanzo y preparo mi fertilizante hasta la válvula o el campo donde yo me encuentro, demora 20 minutos. Y es una, digamos, un aditivo que se utiliza hoy en día también para los fertilizantes. Los recubrimientos, igual, agentes anti-cracking también, y los agentes antiespumantes, ¿no? Hoy en día también hay fertilizantes que de repente ustedes a la hora de preparar liberan una cantidad grande de espumas y estos fertilizantes antiespumantes pues nos permiten que a la hora de preparar, ¿no? No tengamos este problema y no nos dificulte quizás a la hora de poder mezclar. Y también pueden guiar algunos problemas en la aplicación como son las espumas, los precipitados y la corrosión, ¿ok? Propiedades de algunos fertilizantes. La solubilidad viene a ser aquella cantidad de fertilizante, ¿no? Que puede ser completamente disuelto en un volumen determinado de agua. Esto va a depender mucho también entonces del fertilizante y sobre todo de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, acá tienen ejemplos de los fertilizantes más comunes, ¿no? ¿Cuál es su solubilidad en gramos por litro a una temperatura de 20 grados centígrados? La urea, por ejemplo, 1 gramo en 1 litro de agua a 20 grados centígrados. Entonces, la solubilidad, ¿no? Va a ser mucho mayor en comparación con los demás fertilizantes. Fíjense ustedes, ¿no? Este es, digamos, la urea, el nitrato de calcio y el nitrato de amonio son los fertilizantes que, digamos, tienen mayor solubilidad en comparación con el resto. ¿Ok? Como lo mencioné, la solubilidad de un fertilizante entonces depende mucho de la temperatura y del pH, ¿no? Son los factores primordiales que van a determinar la solubilidad de un fertilizante. Aquí, por ejemplo, pueden ver ustedes las propiedades, ¿no? Esenciales de los fertilizantes en la fertirrigación. Por ejemplo, este es un agua, ¿no? Agua pura, y este es agua más fertilizante. ¿Qué pasa acá? ¿No? A la hora de nosotros poder agitar o preparar esta solución, ¿no? Agitamos, mezclamos y obtenemos un final que es este de acá. ¿Ok? ¿Cuál es, digamos, el resumen de todo ello? El fertilizante se ha llegado a disolver completamente en el agua. ¿Por qué? Porque no hay precipitados, no hay un agente, digamos, colorante que pueda decirnos de que de repente el fertilizante está en la parte inferior o en la parte superior. Está completamente disuelto en el agua, de manera que no se puede observar quizás si está el fertilizante o no en el agua. Esto de acá es una propiedad muy importante que tiene que ver con la solubilidad del fertilizante. ¿Ok? Fertilizantes que generen precipitados, pues son fertilizantes insolubles, que de repente no, al contacto con el agua, pues necesitamos más volumen de agua o digamos aumentar la temperatura del agua para que se pueda disolver, ¿sí? Esto se realiza bastante en campo, ¿no? Fácil, yo puedo agarrar, puedo mezclar de repente 1 gramo de un fertilizante cualquiera y puedo agregar, digamos, 1 mililitro de agua y lo puedo disolver. Si el fertilizante se disuelve completamente es porque la solubilidad de este fertilizante es muy alta. Pero si yo disuelvo y el fertilizante aún no termina de disolverse, tengo que aumentar más agua para llegar al punto en el cual el fertilizante se solubilice completamente. ¿Ok? Y ahí tienen ustedes, pues entonces, ¿no? La disponibilidad de los fertilizantes o del elemento digamos, de acuerdo al cambio del pH. La solubilidad, por ejemplo, del nitrógeno y la mayoría de los elementos está muy, digamos, cercana a un pH de 6.5. Bajo este pH, en el suelo, la mayoría de los fertilizantes son absorbidos y están en completa disposición. Fíjense ustedes, acá colocamos una línea recta, ¿no? Y aquí podemos ver que el nitrógeno está disponible, el fósforo también, el potasio, el azufre, el calcio, el magnesio, el fierro, el manganeso, el boro,
todos los fertilizantes están disponibles. Si yo me voy a un pH de 8.5, fíjense ustedes, el hierro y el manganeso están en cantidades pequeñas, ¿no? Entonces ya hay un desbalance acá, ya no va a ser uniforme. Entonces, el pH más adecuado para poder trabajar es de 6.5, ¿ok? Y ahí también tienen la temperatura, ¿no? Habíamos dicho de que la temperatura y el pH son importantes para la solubilidad. Por ejemplo, aquí tienen el cloruro de potasio, de línea roja, ¿no? Donde pues aumenta, conforme aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Igual para el caso del nitrato de potasio, fíjense, a una temperatura de 0, tienen una solubilidad de aproximadamente 11. Si llegamos a una temperatura de 50, ya la solubilidad aumenta. Es una propiedad entonces por la cual nosotros podemos preparar nuestros fertilizantes. ¿Y qué es lo que pasa? A la hora de nosotros preparar los fertilizantes, por ejemplo, muchos sabrán o habrán visto o lo practicarán en sus campos, que primero se aplique el ácido. ¿Con qué finalidad se aplica primero el ácido? El ácido, ¿no? Llámese ácido sulfúrico, fosfórico, ácido nítrico, cualquier tipo de ácido, tiene una propiedad exotérmica, ¿sí? Quiere decir que libera calor. Por ejemplo, cuando un ácido nos cae a nuestra ropa o nos cae a la mano, ¿qué es lo que ocasiona? Quemadura, ¿no? Esa propiedad hace que el agua en la cual yo estoy aplicando digamos, el ácido se caliente un poco, es decir, su temperatura aumente. Entonces, al aumentar la temperatura, desde luego la solubilidad va a aumentar. Por ello es que primero siempre se aplica el ácido y después se aplican los demás fertilizantes. Muy importante a considerarlo. El pH de la alcalinidad, bueno, es algo muy común que quizás muchos ya conocen, ¿no? Y ya han de saber de que, por ejemplo, ¿no? Cada fertilizante tiene un pH adecuado y una alcalinidad óptima. ¿Cómo podemos determinar eso? Acá, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes nitrogenados, para fertirrego, por ejemplo, la urea tiene un pH de 5.8, es decir, un pH medianamente ácido, ¿sí? El nitrato de potasio, por su contrario, es un fertilizante, digámoslo así, neutro, ¿sí? Sulfato de amonio, ácido, nitrato de amonio, mm, ligeramente ácido, igual, fosfato monoamónico, ya este es, digamos, ácido, nitrato de calcio, medianamente ácido, y de todos ellos, si nos podemos percatar, el más ácido es el fosfato monoamónico y el menos ácido es el nitrato de potasio. Por eso quizás en la mayoría, ¿no? de los casos, el fertilizante que de forma nitrogenada que se utiliza es el nitrato de potasio. ¿Por qué? Porque es un fertilizante que no me ocasiona muchos problemas de este, acidez en mi suelo. Ahora que si yo tengo un pH de mi suelo alcalino y quiero bajarlo para que sea, digamos, un suelo ácido y llevarlo a 6.5, como lo habíamos visto en la tabla anterior, que es el rango donde están más disponibles los nutrientes, voy a aplicarle pues un fertilizante más ácido, ¿no? Para que mi suelo se torne, digamos, o baje el pH. ¿Cuál pueden ser? Bueno, podemos aplicar pues un fosfato monoamónico, quizás, ¿no? O un nitrato de magnesio, ¿no? Y dependiendo pues de esos factores vamos a poder utilizar estos fertilizantes, ¿ok? Pero importante conocer entonces el pH de cada fertilizante. ¿Cómo se mide? Bueno, hoy en día en la actualidad existen equipos como son los Drines o los Galileos, ¿no? Que muchos de repente ya conocerán, que acá nos brindan o nos proporcionan la conductividad eléctrica y el pH, ¿no? La cual de nuestra mezcla de fertilizantes que estamos inyectando a nuestro campo, ¿sí? O también, pues, poder hacer mediciones también importantes hacerlas en el agua de riego, en las soluciones concentradas de los fertilizantes, en el suelo haciendo un extracto de relación 1:1 o 2:1 y en la solución nutritiva del fertirriego, ¿no? Muchas veces la relación 1:1 es utilizada en la mayoría de los campos de manera práctica para poder obtener el pH del suelo, ¿sí? Y este método pues es utilizado comúnmente para poder determinar cuánto es el grado de alcalinidad, acidez de mi suelo y también ver el tema de la salinidad de mi suelo, ¿ok? Ahí tienen la salinidad entonces.
que es la cantidad de sales que pueda tener, digamos, un fertilizante, cuánto es, digamos, lo que pueda, digamos, a proporcionar o integrar a mi suelo, y que es a menudo relacionado al efecto negativo de niveles, ¿no? Perdón, de niveles excesivos de algunas sales específicas que tiene la planta. ¿Ok? Bueno, esto se mide a través de la conductividad eléctrica en 10 siemen por metro, ¿no? Los famosos conductímetros que nosotros utilizamos de repente en la mayoría de nuestros campos, es una manera práctica también de utilizar para poder ver la cantidad de sales que tiene mi suelo. Ahí tienen, por ejemplo, el índice de salinidad, muestra la tendencia de un fertilizante para incrementar la presión osmótica en la solución del suelo, ¿no? La presión osmótica tiene que ver mucho con la salinidad del suelo. Mayor presión osmótica, ¿no? La planta entra en un estrés porque no puede absorber las sales, ya que van a impedir que la planta pueda tomar los nutrientes, y a una menor presión osmótica, pues va a haber una mejor absorción de nutrientes por parte de la planta, ¿no? Todos estos elementos que ustedes pueden ver acá son comparados con el nitrato de sodio, ¿no? Que es considerado una sal que tiene 100%, ¿no?, de salinidad. Ahora, el nitrato de sodio, por ejemplo, tiene una salinidad de 100%, ¿no? El nitrato de amonio tiene un índice de salinidad mayor al 100%. Igual para el caso, por ejemplo, del nitrato de calcio, fosfato, digamos, de amonio, nitrato de potasio, sulfato de potasio y cloruro de potasio. Estas sales se pueden bajar haciendo de repente mezclas con fertilizante, o perdón, con agua de menor salinidad. De manera que si yo combino un agua de baja salinidad con un agua de alta salinidad, pues voy a reducir la salinidad de mi suelo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a considerar dentro del programa de fertilización. Y la compatibilidad, pues es algo que nosotros también conocemos y sabemos que viene a ser la parte o la forma como se pueden mezclar los fertilizantes, ¿no? Muchas veces es importante considerar de que no se puede mezclar calcio con fertilizantes fosfatados o sulfatos, porque forman sales que precipitan, ¿no?, en la parte inferior de la preparación de los fertilizantes, ¿no? Y a pH, digamos, mayores a 7.5, es importante no mezclar fertilizantes fosfatados con fertilizantes magnesio, porque eso también va a generar fosfato de magnesio, un fertilizante insoluble, ¿sí? Y también importante considerar no acidificar tanques con microelementos quelatados en soluciones. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, siempre es importante, es recomendable inyectar la solución de fertilizantes antes de los filtros, ¿sí? Y también se aconseja tener un filtro de verificación después de la inyección. Y por último, los ácidos que vamos a aplicar, ¿sí?, deben ser inyectados después de los filtros para evitar daño, ¿no?, ya que muchas veces los ácidos pueden ocasionar corrosión, ¿no?, dentro de nuestro sistema. Y ahí tienen ustedes, pues entonces, la compatibilidad de los fertilizantes, ¿no? Los que son compatibles, incompatibles, y los que pueden, ¿no?, ser compatibles bajo un sistema de repente de manejo, ¿no? Aumentarle más agua o quizás disminuir la cantidad de fertilizantes. Entonces, todo ello involucra pues la forma como debemos de mezclar los fertilizantes. La compactación y el apalmazamiento es algo lo que yo les había mencionado antes, ¿sí? La forma como una sal, ¿sí?, o un fertilizante se vuelve tieso y duro. Esto de acá, en esta imagen que ustedes pueden ver acá, es algo que nosotros hemos visto y conocemos, y creo que la mayoría puede mencionarme de que sí ha visto esto, ¿no?, en los fertilizantes, ¿no? Que se forman esas piedras, ¿no? Esas como conglomerados, ¿no? Esto es una propiedad también de los fertilizantes, ¿no? Su desarrollo de enlaces cristalinos entre los gránulos del material, pues que se desarrollan durante el almacenamiento, generan reacciones químicas internas, precipitando pues los cristales, y estos pueden ser promovidos por diferentes factores, ¿no? Llámese el tiempo de almacenaje, el tamaño de consistencia del gránulo, la temperatura, la humedad relativa o el contenido de humedad, ¿no? Todo ello va a influenciar pues en, digamos, apelmazamiento del fertilizante. Bueno, reglas básicas que quizás algunos puedan conocer, y es importante, de que siempre se debe de llenar el tanque, ¿no?, de mezclado con 50% o un 75% de la cantidad total del agua,
requerida y luego pues se utilizan los fertilizantes sólidos para poder completar la cantidad del tanque, ¿no? Y también es importante siempre añadir los fertilizantes líquidos en el agua, en el tanque de mezclado, antes de que se añadan los fertilizantes solubles sólidos, ¿sí? Primero se aplican los líquidos y después los sólidos. Siempre también añadir los fertilizantes lentamente, ¿no? Con una circulación o agitación para prevenir la formación de insolubles, ¿sí? Siempre colocar también el ácido en el agua y no el agua en el ácido. ¿Qué pasa cuando hacemos al revés y colocamos el agua en el ácido? De hecho, que va a generar una reacción que muchas veces puede ocasionar problemas de quemadura, ¿no? Y esto pues es un problema a la hora de poder mezclar los fertilizantes, ya que va a generar una reacción de incompatibilidad con cada uno de ellos, ¿ok? Y también importante no mezclar soluciones de fertilizantes concentradas directamente con otras soluciones de fertilizantes concentrados, ¿ok? Otro factor importante a considerar es no mezclar compuestos que contienen sulfato con compuestos que contienen calcio. Desde luego van a formar sulfato de calcio, lo que es conocido comúnmente como yeso, ¿no? De forma insoluble. Y esto va a ocasionar precipitados y si lo estamos incorporando por sistema de riego van a ocasionar obstrucción de goteras, ¿ok? Y siempre chequear pues que el proveedor nos dé la información acerca de la solubilidad y de la compatibilidad de los fertilizantes. Muy importante. Y eso pues depende mucho de cada persona que a la hora de comprar un fertilizante nos den las recomendaciones, ¿no? La ficha técnica para poder ver cuál es la solubilidad y la compatibilidad del fertilizante. También importante no mezclar fertilizantes con reacción fuertemente ácida con otro de reacción fuertemente alcalina, porque va a generar pues una reacción que puede ocasionar pues la insolubilidad de los fertilizantes y también pues no mezclar fertilizantes fosfatados con fertilizantes que contienen calcio, porque van a formar fosfato de calcio, una sal muy insoluble que precipita y que no es absorbible por la planta. Aguas extremadamente duras, que tienen alto contenido de calcio y magnesio, se combinarán con el fósforo y el sulfato, formando sulfatos insolubles. Entonces, aguas extremadamente duras, no es recomendable hacer uso de fertilizantes fosfatados o sulfatos. Ahí están entonces las propiedades esenciales de los fertilizantes. Esto es lo que se tiene que, digamos, llegar, ¿no? A que el fertilizante esté completamente disuelto y no que hayan precipitado, ¿no? Porque esto de acá, pues, va a ocasionar pérdida de fertilizante y a la hora de poder inyectar, pues, también a nuestro sistema, o ya sea por sistemas de gravedad, va a ocasionar, pues, que estas sales se pierdan, ¿no? Y esto es un gasto que muchas veces no se puede recuperar. Algunos métodos, ¿no? Nutricionales de la inyección de los fertilizantes, ya sea de forma cuantitativa o proporcional, y cómo se aplican, y aspectos químicos también a considerar, ¿no? Como la precipitación, ¿no? Lo que hemos mencionado, ¿no? El calcio con el magnesio, que no pueden ser mezclados con el fosfato, ¿no? Y la corrosividad de cada elemento, importante a considerar, la descomposición de los quelatos en valores extremos de pH, y el daño foliar, pues, que puede ocasionar en altas concentraciones de conductividad eléctrica. Ahí tienen la clasificación de los fertilizantes: parcialmente solubles, sólidos solubles simples, líquidos solubles simples, los sólidos compuestos baratos vienen a ser con cloro, los líquidos compuestos baratos también con cloro, los sólidos sin cloro, líquidos sin cloro y los microelementos. Estos fertilizantes que tienen cloro son los más baratos, ¿sí? El único inconveniente de estos fertilizantes es que tiene como ion cloro, ¿no? Y que muchas veces el cloro es un problema, ¿no? Que genera en los cultivos, en las aguas y en el suelo, ¿ok? Bueno, esta es una forma de cómo ocurre la nutrición del nitrato y del amonio. La absorción, por ejemplo, del nitrato estima la absorción de cationes y la absorción de amonio reduce la absorción de cationes. ¿Por qué el amonio reduce la absorción de cationes? A ver, ¿saben por qué el amonio reduce la absorción de cationes? ¿Y por qué el nitrato sí estimula la absorción de cationes? Ocurre lo contrario, ¿no? El nitrato este, ayuda a que los cationes puedan ser absorbidos, pero el amonio, como quien dice, perjudica
que los cationes sean absorbidos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? A ver. Lo había no mencionado en un comienzo, ¿se acuerdan? El nitrato es un ion que tiene carga negativa. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, habíamos dicho que los fertilizantes son sales, ¿sí? Necesita una carga negativa y una carga positiva, para que ambos den como resultado una carga cero. Entonces, el calcio, ¿qué carga tiene? Positiva. Magnesio, positiva. Potasio, positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que el nitrato, como es negativo, va a absorber o va a atraer un cation positivo. Entonces lo va, como quien dice, a llamar y el calcio va a acercarse al nitrato y va a formar pues el nitrato de calcio. ¿Qué pasa con el amonio? El amonio es positivo. El calcio es positivo, igual el magnesio y el potasio. Entonces, eh, química básica, ¿no? Los elementos, ¿no? De carga iguales, ¿qué hacen? Se repelen, ¿no? Entonces, esto también es una propiedad que viene a ser llamado como el antagonismo, ¿no? Que un elemento impide que otro elemento sea absorbido. Y esto de acá es sinergismo, que un ion permite o ayuda a que otro cation o otro elemento sea absorbido. Entonces son propiedades que se forman dentro de la solución del suelo y que debemos de conocer también, ¿no? Esta es una distribución del nitrógeno nítrico en el bulbo de riego en función del momento en que se está inyectando durante el tiempo de riego. El nitrato, por ejemplo, inyectado en la primera hora de riego. ¿Qué pasa? El nitrato, como menciona acá, ¿no? En la primera hora de riego va a estar acá. ¿Ok? Este de acá vienen a ser, digamos, la fuente de la sal del fertilizante. Ahora, el nitrato inyectado en la última hora de riego, ¿no? Va a estar acá. Si yo lo aplico al final el fertilizante, fíjense, y acá ustedes pueden ver la raíz del cultivo, mucho no se va, digamos, de repente a absorber, ¿no? Va a haber zonas en las que sí se va a absorber y van a haber zonas en las que se va a perder el fertilizante. Eso es cuando yo lo aplico al final, ¿no? O mejor dicho, perdón, en la primera hora de riego. ¿Para qué pasa cuando yo lo aplico en la última hora de riego? Se va a concentrar acá, ¿no? ¿Por qué en la primera hora de riego las sales están acá? Si yo le riego 2 horas, por ejemplo, ¿no? Y voy a estar generando el bulbo de humedad, ¿no? Y la sal se va a, digamos, a expandir a los bordes del bulbo de humedad. Entonces, si yo he regado 2 horas, mi sal o el fertilizante no va a estar acá, pues, ¿no? Lo voy a botar a los extremos. Entonces, por eso es que la sal se ubica acá. Pero si yo lo aplico al final de la hora, voy a concentrar mucho fertilizante también. Y ese es el problema, que a veces lo aplicamos al final, ¿no? Y concentramos el fertilizante. Y esto puede ocasionar toxicidad o quemadura de raíz. Entonces, esto no, tampoco no es lo recomendable, ¿no? Tanto esto como esto no es lo recomendable. ¿Cuál es lo recomendable? Pues esto, ¿no? Que la distribución del nitrógeno nítrico en el bulbo de riego en función del momento en que éste esté inyectado durante el tiempo de riego. Entonces, el nitrógeno nítrico inyectado durante las 5 horas de riego. Es decir, a partir de mi primera hora, yo voy a inyectar mi fertilizante, ¿no? Pero voy a inyectar de manera paulatina. Es decir, poco a poco, no de golpe, poco a poco. De manera que a la hora de poder terminar mi hora de riego, yo voy a tener una uniformidad de mi fertilizante. Y de esta manera, pues, voy a mejorar la absorción del fertilizante en el cultivo. ¿Ok? O algunos niveles, por ejemplo, esto de acá le he querido añadir algo adicional, quizás para poder terminar ya, ¿no? Algo adicional que le he querido incorporar acá es, por ejemplo, la importancia de hacer mediciones en campo, ¿no? De los niveles de nitrógeno o llámese fósforo, potasio en el cultivo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, existen estos equipos como también perdón, rangos, ¿no? Algunos que utilizamos pHímetros también se utilizan de repente, habrán visto parecido a esto, ¿no? De diferentes colores, ¿no? Que cuando, por ejemplo, colocamos una hojita de estas, ¿no? En el agua, nos da un color. Y dependiendo de ese color, pues no, vamos
digamos, a la tabla y nos va a dar cuánto es el pH, digamos, de esa agua o de ese suelo, ¿no? Acá también pasa lo mismo. Fíjense ustedes, ¿no? Esta hoja está necesitando nitrógeno. ¿Por qué? Porque fíjense el color que tiene, un color verde amarillento. El de acá, por ejemplo, ya está mejorando digamos, el color del nitrógeno y acá tiene un color óptimo, de manera que acá no necesita aplicarse nitrógeno. Sin embargo, acá sí, porque el color está un verde pálido. ¿Ok? Y esta es la forma como podemos monitorear la concentración de nitrógeno en nuestro cultivo. O también podemos hacer uso del SPAT, ¿no? Famoso clorofilómetro. Algunos de repente ya conocerán el clorofilómetro, ¿no? Que nos ayuda a poder conocer cuál es la cantidad de nitrógeno que tiene mi hoja, ¿no? A través de, por ejemplo, de este equipo, simplemente lo que vamos a hacer es colocar, ¿no? La sonda en la hoja, presionar y de manera automática, pues este equipo nos va a dar, digamos, la lectura de la cantidad de nitrógeno que tiene la hoja. Y con ello podemos saber si es que estamos altos o bajos en nitrógeno. También hay una tabla de este equipo que nos dice que a cierta cantidad, por ejemplo, de 50 a 60 es óptimo, de 60 a 70 está muy alto y de 40 a 30 es muy bajo. Entonces, dependiendo de esos rangos, vamos a saber si nuestro cultivo le falta más nitrógeno o menos nitrógeno. Y también pues existen, por ejemplo, sondas de detección, quizás no son muy conocidos, ¿no? Pero también se utilizan en algunos campos, en algunos sectores, donde utilizan esta sonda de detección, ¿no? A través de rayos, ¿no? Rayos los cuales detectan la cantidad de nitrógeno que tiene, digamos, la hoja, ¿no? Este es el equipo, ¿no? Que lo que hace es, a través de un rayo infrarrojo, ¿no? Calcular la cantidad de nitrógeno que tiene la hoja y en esta pantalla nos brindan cuánto es la cantidad que tiene, digamos, este cultivo. ¿Sí? También, ¿no? Existen aplicativos, por ejemplo, este es un aplicativo para calcular también el contenido de nitrógeno, ¿no? A través de un aplicativo podemos detectar y saber cuánta es la cantidad de nitrógeno que tiene mi hoja, ¿no? Este es un resultado, entonces lo primero que hace es tomar la foto, seleccionar la zona en la cual estamos tomando y a través de estos colores, ¿no? Poder determinar cuánto es el contenido de nitrógeno que tiene mi hoja. Y también en la actualidad existen mapeos, como lo que ustedes pueden ver acá, ¿no? Donde nos ayuda pues a ver cuáles son las cantidades altas, bajas, medias de nitrógeno en el suelo, ¿no? Aquí también no solamente para el caso del nitrógeno, sino también para, por ejemplo, para el caso del fósforo, magnesio, potasio, ¿no? Todo hoy en día a través, por ejemplo, de los drones, ¿no? Se hacen estas mediciones satelitales, las cuales nos van a proporcionar de manera más eficiente y poder detectar cuáles son las zonas con mayores o menores problemas de escasez, ¿no? O baja de un fertilizante. Estos son los fertilizantes que habíamos mencionado, por ejemplo, ¿no? Los controlados, que aquellos fertilizantes, pues, que por ejemplo tienen dentro de su interior una urea, en la cual la urea está recubierta por un azufre y por un agente, pues, dispersante, ¿no? Este agente lo que hace es que poco a poco se vaya liberando el fertilizante, no de golpe, sino poco a poco, permitiendo, pues, la liberación lenta digamos, del elemento o de los nutrientes que se encuentran dentro del fertilizante, ¿sí? ¿Qué más? Y esto de acá, pues, es importante también conocerlo, algo adicional, es que, por ejemplo, cuando nos sobrepasamos o excedemos la cantidad del elemento o del fertilizante, lo que vamos a generar es toxicidad en el cultivo. Llega un momento en el que el fertilizante o el cultivo comienza a desarrollarse, ¿no? Por efecto del fertilizante, pero cuando ya se apliquen cantidades extremas, ¿no? Ya el fertilizante, por ejemplo, ya no es un beneficio para el cultivo, sino más bien genera digamos, un problema, ¿no? Lo que es la toxicidad. Entonces, hasta este punto es el punto máximo en el cual yo puedo aplicar mi fertilizante. Superior a ello, pues ya, por más que yo le aplique más pensando de que va a mi cultivo a mejorar, ¿no? Digamos, empieza a estar en un estrés. Y con esto, pues, en vez de ayudar, vamos a perjudicar el desarrollo del cultivo. Y como último, la importancia, pues, de utilizar también los CPP en la manipulación de los fertilizantes, ¿no? No solamente en el ámbito de agroquímicos, sino también dentro de los fertilizantes,
es importante pues hacer uso de los EPP, ¿no? Las mascarillas, los mascarillas con filtro, los guantes, los overoles, las botas, ¿no? Los lentes, muchas veces cuando hay gases, por ejemplo, como los ácidos, ¿no? Y eso a veces entra a la vista y nos puede generar problemas, ¿no? Todo ello es importante utilizar entonces nuestros EPP a la hora de preparar los fertilizantes. Bien, hasta ahí el tema con respecto a los fertilizantes. He tratado de avanzar rápido, ¿sí? De hecho que es un tema muy amplio, pero he tratado de poder abarcar la mayoría de los puntos y espero que les haya este, servido. En los materiales les voy a hacer llegar a la coordinadora para que les pueda, digamos, llegar a cada uno de ustedes este material. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta o inquietud? Hasta acá. ¿Está claro todo? Todo claro, ingeniero, muchas gracias. No, muchas gracias a ti también. ¿Sí? ¿Todo está claro? Bien. Ahí les estoy dejando entonces mi número de celular, mi correo, en la cual cualquier duda o consulta que tengan me la pueden hacer llegar, ¿sí? Entonces, si no hay consultas, no hay preguntas, agradecidos por su atención, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, ¿sí? Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.